amada, valió la pena. Escuchada por una generación. Oh, sí, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta noche, el poder estar, Señor, una vez más, delante de tu presencia, Señor, para compartir tu palabra, para escuchar tu voz, para que seas tú, Señor, obrando a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor, a los que este mensaje va a llegar. Que puedas, Señor, tú hablarles, tocar sus corazones, ministrar sus vidas. Gracias, Señor, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Cristo Jesús. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo y aquellos que nos verán. El Señor les ama. Bueno, siempre tenemos pues la costumbre, ¿verdad?, de poder saludarnos unos a otros, pero hoy nos queda pues regocijarnos y deleitarnos en la presencia del Señor. Amén. Un saludo a los hermanos de la iglesia Palabra de Vida que se están conectando en estos minutos. Amén. Y habrá el tiempo en el que podamos reunirnos y gozarnos todos como hermanos dentro, pues, o como iglesia. Amén. Bien, el título o la prédica de esta noche gira en torno a lo que dice Lucas 2:52, en un aspecto de ello. Libro de Lucas 2:52, brevemente lo leo. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Siempre hemos mencionado este texto para hablar pues de las 4 áreas de crecimiento o de desarrollo que todo ser humano, que toda persona debe de tener. Dice que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿no? Obviamente el ser humano pues necesita crecer en su área espiritual, en su área psicológica, en su área física, y otro aspecto es en su área, ¿qué? En su área social. Amén. De estas áreas, esta noche, yo quiero enfocarme en una de ellas, una que hoy por hoy pues está muy de moda por todo lo que las personas vienen atravesando o pasando con este aislamiento, etcétera, que tiene que ver pues con las necesidades psicológicas que tiene el ser humano también. Ahora, recordemos pues que la redención no es solo espiritual, ¿no? La redención del hombre es total, espíritu, alma y cuerpo, que obviamente pues se desarrolla o se aplica en nosotros de una manera gradual. Amén. Pero la redención del hombre es total. Cristo Jesús murió por la totalidad del ser humano. No solo murió por su aspecto espiritual, Él también murió por nuestra alma, Él también murió por nuestro cuerpo, ¿verdad? Y sabemos que cuando Cristo Jesús venga, este cuerpo va a ser ¿qué? Va a ser transformado, va a ser glorificado. Pero el día de hoy, como le decía, quiero hablar de lo que son las necesidades psicológicas del ser humano. Hace algunos meses atrás, o quizás años, hablábamos de las necesidades en términos generales. Y bueno, una definición que habíamos visto en aquel entonces de lo que era una necesidad,
dice que es aquello que contribuye directa o indirectamente a la supervivencia de una persona, algo que es imprescindible, que no podemos dejar o de hacerlo o de recibirlo. Entonces una necesidad es algo imprescindible, algo que sí o sí necesitamos o hacer o recibir o tener, ¿no? Entonces cuando hablamos de necesidades psicológicas, obviamente podríamos mencionar un montón de ellas, pero el día de hoy vamos a centrarnos solo en 3. Amén. Ya que obviamente la cuarta de ellas hoy por hoy pues está como en suspenso. Amén. Pero sí tenemos y sí podemos ir desarrollando o ir supliendo estas primeras 3 necesidades básicas. Amén. Por ejemplo, las necesidades físicas todos sabemos, ¿no? Alimento, vestido, agua. Y vamos a mencionar estas necesidades psicológicas y para ello vamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, el último versículo del capítulo 3 de Mateo. Mateo 3, 17. En este corto versículo vamos a ver estas necesidades suplidas en Cristo Jesús. Amén, porque sabemos que Jesucristo fue 100% hombre, así como era 100% Dios, y lo vemos en lo que leímos al principio, que él crecía en estatura, en sabiduría, ¿no? Entonces, en el libro de Mateo capítulo 3 versículos 17, dice la palabra de Dios: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Siempre, bueno, obviamente, Jesús acababa de ser bautizado, el Espíritu Santo acababa de descender sobre él, y entre lo que el Espíritu Santo desciende sobre él, se escucha una voz del cielo, ¿no? Y es la voz obviamente de Dios, del Padre, que le dice estas palabras, esta oración, pero que definitivamente marcó o cambió la vida de Cristo Jesús en el sentido de lo que él tenía que hacer a partir de esa fecha. Recordemos que cuando Dios está diciendo estas palabras, Jesucristo no había comenzado su ministerio. Él estaba a punto de comenzarlo, ¿no? Hasta ese entonces él no había hecho ningún milagro, él no había sanado ningún enfermo, él no había echado fuera ningún demonio, él no había predicado ningún sermón, él no había predicado ninguna parábola. En este momento en el que él escucha estas palabras del cielo, digamos que él no había hecho todavía nada. Simplemente tenía 30 años y había ido a cumplir con bautizarse, ¿no? Para que se identifique con el ser humano. ¿Y por qué es importante notar esto? Amén. Porque recordemos pues que Jesucristo viene a hacer un cambio, ¿verdad? O a marcar un cambio en la manera como Dios iba a tratar al ser humano. Amén. Y obviamente pues lo que Dios le dice a él aquí, nos lo va a decir a nosotros, ¿verdad? Cuando venimos al conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué le dice Dios aquí? Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Enfatizamos que Jesús no había hecho nada. Era si la mirásemos, sería como un mortal, como una persona
como cualquiera. Hasta este momento no había nada de excepcional en él, ¿verdad? Más que obviamente pues se desempeñaba como carpintero, ayudaba a su madre, a sus hermanos, ¿no? A salir adelante, a proveer para los recursos para su casa, y no había nada de excepcional. Lo excepcional es lo que Dios le dice. Y lo que Él nos dice a cada uno de nosotros hoy, que somos sus hijos y que tienen que ver con el aspecto psicológico del ser humano. Aquí Dios está mostrando o está supliendo tres necesidades que tiene todo ser humano. La primera de ellas es obviamente la que tiene que ver con el quién soy, ¿no? ¿Quién soy? Tiene que ver con lo que es la identidad de uno. Amén. Recuerden que después que sucede el bautismo de Jesús, Jesús es llevado al desierto y él va a ser confrontado con la primera y segunda tentación, con lo que dice, con lo primero que Dios le dice. ¿Qué es lo primero que Dios le dice? Este es mi hijo. Y las tentaciones en el desierto, que ustedes la pueden leer en el capítulo 4, lo que el diablo viene a tentar o a poner a prueba es justamente eso. ¿Qué es lo que el diablo, por ejemplo, le dice en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 3? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué era lo que el diablo estaba poniendo en duda? ¿Qué era lo que el diablo estaba cuestionando? Y ahora recuerden que esto la Biblia lo llama tentación, ¿no? Dice que vino el tentador. ¿Qué era lo que el diablo estaba poniendo en duda? Su identidad. ¿Quién era Cristo Jesús? Y es lo que nosotros, es lo primero que nosotros debemos de tener claro. Cuando digo nosotros, me refiero a todos aquellos que hemos venido o hemos puesto nuestra fe en la obra de Cristo Jesús. En otras palabras, todos los que hemos sido redimidos, los que hemos sido salvados por los méritos de Cristo Jesús. A eso me refiero con nosotros. Obviamente, pues todo aquel que todavía no ha puesto su fe en la obra de Cristo Jesús, todo aquel que no le ha rendido su vida a Cristo, es algo que uno no puede aplicar a su vida. Amén. Entonces, el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le acababa de decir Dios? Bueno, 40 días antes, ¿qué era lo que Dios le había dicho a Jesús? Justamente esto, que él era ¿qué? Que él era su hijo. Entonces, algo en lo que nosotros debemos estar seguros es en quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Y nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y hay varios textos en la palabra, por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 26. Gálatas, capítulo 6, versículo, 3:26. Gálatas 3:26. Y bueno, ciertamente, pues esta es una lucha o una tentación, ¿no? Con la que el diablo a veces viene a nosotros, tratar de poner en duda o en que hacernos cuestionar en que si nosotros realmente somos o no somos hijos de Dios. Ahora, miren que el diablo lleva a cuestionar esto y le dice, si eres hijo, haz esto. O sea, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el diablo lo que quería hacer era relacionar. Si tú eres hijo, tienes que hacer esto.
Y obviamente para ser hijo uno no tiene que hacer nada, solo nacer, ¿verdad? Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo uno viene a ser hijo de Dios? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso le decía que todos es para los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Todos, dice, sois hijos de Dios por la fe. Amén. Uno no es hijo de Dios por lo que hace o por lo que deja de hacer. Uno llega a ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Más adelante podemos ver, o retrocediendo a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. 2 de Corintios 6, 18, hablando de una promesa o una profecía que Dios había dado años antes al pueblo de Israel, dice, 2 de Corintios 6, 18, y seré para ellos por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué hemos venido a hacer por la fe en Jesucristo? Vemos que la Biblia dice que hemos venido a ser hechos hijos o hijas de Dios, ¿no? Entonces Dios viene a ser ya para nosotros, ¿quién? Nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, más textos en la palabra de Dios. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Juan 3, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal y como Él es. ¿Qué dice el versículo 2? Ahora. No mañana, no cuando vayamos al cielo, no cuando muramos o resucitamos. La Biblia dice, amados, ahora, presente, hoy, somos hijos de Dios. Amén. Así que si de algo nosotros debemos estar persuadidos, si algo nosotros debemos de saber, de creer, es que somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. No es que a lo mejor seré o quizás seré o mañana más tarde seré. No, ahora somos hijos de Dios. Y es el testimonio que nos da el Espíritu Santo, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Amén. Romanos capítulo 8, 16 y 17 dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. ¿Qué es lo que el diablo va a poner en duda entonces? ¿Quiénes somos? Nuestra identidad. ¿Y en base a qué la va a poner en duda? En lo que hacemos.
Obviamente, como hijo de Dios tenemos que vivir y comportarnos como tal. Pero uno no vive o se comporta como tal para llegar a ser, sino porque ya lo es. Pero ¿qué hace el enemigo? Lo contrario, nos trata de persuadir, nos trata de engañar, porque esa es pues su función, ese es su trabajo, engañarnos, mentirnos. Amén, trata de basar quienes somos en lo que hacemos y no en lo que somos. Y nosotros tenemos que pararnos firmes en lo que somos en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros tenemos que estar persuadidos de ello, y Cristo Jesús necesitó escucharlo de Dios mismo, de su Padre mismo, y dijo: este es mi Hijo. Amén. Y nosotros tenemos que escucharlo una y otra vez de Dios mismo a través de su palabra, y como vemos nos lo dice: vosotros ahora somos hijos de Dios, y el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿quiénes somos? Nuestra identidad, no debe haber duda de ello. Y si hay duda, bueno, ahí hemos citado algunos textos bíblicos a los cuales uno puede ir y ver. Si es que siguen ahí o ya se borraron. Pero mientras sigan ahí, lo que dice es verdad. Ahora somos hijos de Dios. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero obviamente esto no es suficiente para suplir o para saciar la necesidad de nuestra alma, las necesidades psicológicas, como hemos visto, ¿no? Porque quizás algunos o muchos de los que me están escuchando son hijos, pero no han tenido buenas experiencias como hijos. Porque quizás han tenido unos padres que no los han amado. Quizás han tenido padres que los han maltratado. Han tenido padres que los han tenido, bueno, pues ya llegó, pues vamos a hacer uno más, ¿no? En otras palabras, son hijos, pero no han sido ¿qué? No han sido amados, no han sido deseados, no han sido queridos, como quieras llamarlo. Hijos sí, pero no amados. Y una necesidad psicológica del ser humano es saberse que es ¿qué? Saberse que es amado. Y lo segundo que Dios le dice es justamente eso. Este es ¿qué? Mateo 3:17. Este es mi hijo. Y le añade la siguiente palabra, que ¿cuál es? Amado. Amén. Entonces Jesús, ¿qué cosa era? Era amado, era un hijo amado. Amén. Y ciertamente nosotros como hijos, cuando sabemos que nuestros padres nos aman, nos sentimos bien. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros hoy por hoy. Amén. No solo que somos sus hijos, porque Dios podría decir: bueno, ya pues tú eres mi hijo, ya qué voy a hacer, pues ya, no, ya te convertiste, ya ahí te tengo. No, Dios nos dice no solo una, dos, varias veces lo mismo que le dijo a su otro hijo, que también él nos amaba. Por ejemplo, en Romanos, ya que estamos ahí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 7. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma y miren lo que dice. Romanos 1:7. A todos los que están en Roma, obviamente se está refiriendo a los hermanos, a los creyentes, no que a todos los que vivían en Roma, no, a todos los creyentes, ¿no? Dice: a todos los que están en Roma, ¿qué más? Amados de Dios.
¿Qué le está diciendo Pablo a esta gente aquí, a estos creyentes aquí de Roma? Que son amados de Dios. Amén. Esta gente es amada de Dios. Y es lo que Dios nos dice a nosotros, que somos sus hijos, sí, pero que somos sus hijos amados, como le dice aquí en Romanos. Y no solo en Romanos, si uno va un poco a Efesios capítulo 5, versículo 1, Efesios capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Obviamente empieza con un mandato, pero ese mandato no va a ser cumplido, no va a poder ser llevado a cabo por nosotros, no lo vamos a poder cumplir si no entendemos sobre qué base vamos a imitar a Dios. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos, los que me están viendo, como hijos amados. ¿Por qué vamos a poder, o cuándo es que uno puede imitar a Dios, ser un imitador de Dios? Cuando se sabe que es hijo, número uno, pero cuando además de eso se sabe que es ¿qué? Amado por Dios. Amén. Cuando uno sabe que es hijo, y no solo hijo, sino que además de ello se da cuenta que Dios le ama, díganme ustedes, ¿quién no va a querer imitar a Dios? ¿Quién no va a querer ser un imitador de su Padre? Obviamente que lo vamos a hacer, y no sobre la base pues de ganarnos su amor, porque ya nos ama, ¿no? A veces nosotros pretendemos o buscamos que ganar el amor de alguien, ¿no? Y a veces nosotros buscamos que ganarnos el amor de ¿qué? Que ganarnos el amor de nuestro Dios, cuando Él ya nos ha dicho ¿qué cosa? Que Él nos ama. No tenemos que hacer nada para que Dios nos ame. Él ya nos ama. La Biblia dice que Él nos ama incluso antes, cuando aún éramos enemigos de Dios. ¿Cuánto más ahora no nos seguirá amando, que somos qué cosa? Sus hijos. Amén, sus hijos y sus hijas. Entonces, la palabra de Dios sigue diciendo en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. La palabra de Dios dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Amén. Entonces, no solo somos hijos. La palabra de Dios nos dice que también somos ¿qué? Somos amados. Amén. Ahora, volviendo a lo que Dios le dijo a Cristo, recordemos que Dios le dice esto a Jesús antes, no después. Amén. Antes y no después. ¿Por qué? Obviamente a veces nosotros como padres hemos cometido el error de decir a nuestros hijos: ¿por qué has hecho esto? Te amo más. No, o sea que nuestro amor es en función a que si hacen o no hacen. Y obviamente pues uno crece con la idea de que tiene que hacer cosas para merecer ser amado. Y obviamente no es así. Eso no es amor. Ese no es el amor
de Dios. Si nosotros tuviéramos que hacer algo para que Dios nos ame, entonces eso no sería amor. Ese es algo que nos hemos merecido, que nos hemos ganado, y el amor no se puede ganar. El amor es algo que uno simplemente que uno simplemente da u otorga. Obviamente la persona que es receptora de ella podrá recibirlo o podrá rechazarlo. Pero eso ya es cuestión de la persona, pero la persona que lo otorga decide darlo. Como dice el Señor, los amé de pura gracia. Amén. Cuando habla del pueblo de Israel, dice, ¿quiénes eran ustedes? No eran fuertes, no eran una nación grande, eran un pueblo pequeño, etcétera. Pero sin embargo, Dios escogió y decidió ¿qué cosa? Amarlo. Amén. Y cuando Dios habla de nosotros, utiliza básicamente las mismas expresiones. ¿Quiénes eran ustedes? Antes de, no eran sabios, no eran ricos, no tenían renombre, nada. Pero sin embargo Dios nos amó, Dios nos escogió y nos llamó, como dice, ¿no? Él levanta al menesteroso del polvo para sentarlo entre los príncipes ¿de qué? De su pueblo, dice uno de los salmos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que sabernos como Cristo se sabía, que era hijo, pero que era un hijo ¿qué? Un hijo amado. Y no por lo que hacemos o dejamos de hacer, simplemente porque Dios lo estableció así, porque Dios lo quiere así. Amén. Dios nos salvó por su gracia, por el puro afecto de su voluntad. Y muchos de los que me están oyendo pueden dar fe de que uno vino a Cristo cuando ni siquiera uno lo andaba buscando. Simplemente Él se nos cruzó en nuestra vida en algún momento. Amén. Nosotros íbamos en una dirección sin tener en cuenta a Dios, y de pronto Cristo se cruza en nuestra vida y bueno, aquí estamos. El resto es historia, como dice. Amén. Porque Él decidió ¿qué cosa? Amarnos aún antes de cualquier servicio o cualquier obra que nosotros pudiéramos hacer por Él. El amor de Dios a nosotros no está condicionado a lo que podamos hacer o dejar de hacer. El amor de Dios, como hemos visto, es incondicional. Amén. Cuando le fallamos a Dios, no es que Él deje de amarnos o que nos ame un poco menos. Su amor no cambia. Él nos sigue amando. Amén. Y es lo que nosotros debemos de saber. Un texto más por aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dios sigue diciendo. ¿Y qué dice? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados por el Señor. ¿No? Ese es el paréntesis que hay ahí. Dice, nosotros debemos dar siempre gracias por vosotros. ¿Por qué? Porque son amados por el Señor. Amén. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Entonces, ¿por qué daba gracias Pablo por los tesalonicenses? Porque eran
amados por el Señor. Amén. Como nosotros también somos amados por el Señor. Amén. Amados por el Señor. A Juan, el apóstol Juan, el discípulo, ¿no? Se le conoce como el discípulo ¿qué? Amado, dice, ¿no? Pero obviamente pues Juan no era amado por lo que él era o había hecho. Porque si uno revisa la vida del apóstol Juan, obviamente uno se va a dar cuenta pues de que no era un santo, ¿no? Si podemos decir, era una joyita. Amén. Era una joyita, pero sin embargo él entendió que Jesucristo lo amaba. Amén, que lo había escogido simplemente. Y obviamente pues sacó provecho, sacó partido de ello. Amén, a tal punto de que él tenía la confianza de ¿qué? De recostarse en el seno de Jesús, en el pecho de Jesús. Bueno, al menos es la figura que uno ve pues en la última cena, ¿no? Él se recostó, ¿no? Ahora, si uno viera pues que un hombre se recuesta en el pecho de otro hombre, ahora uno saltaría quizás, ¿no? Pero obviamente él sabía que Jesús le amaba. Y es lo que nosotros debemos de saber también, que Dios nos ama. Somos sus hijos, pero no cualquier tipo de hijos. Somos sus hijos amados, como hemos visto en estos versículos, y como le digo, hay muchos otros más. Amén. Regresemos a Mateo capítulo 3. Hay una última palabra allí que es importante también. Amén. En Mateo capítulo 3, 17 termina esta voz de decir lo siguiente: este es mi hijo amado, y termina de esta forma: en quien tengo complacencia. ¿Qué cosa es complacencia? Dice el diccionario: satisfacción, agrado con que se recibe algo. En otras palabras, podríamos decir: este es mi hijo amado con el que estoy satisfecho, con el que estoy agradado, ¿no? Ahora, esta palabra es semejante a la palabra acepto o aceptado, que quiere decir bien recibido o admitido con gusto. Casi podríamos decir que son palabras sinónimas. Amén. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, con el que estoy agradado, con el que estoy satisfecho, con el que he admitido con gusto. En otras palabras, con el que estoy contento. Amén. Porque yo puedo ser hijo amado, pero no están contentos conmigo, no están satisfechos conmigo, o no están alegres conmigo. Pero que Dios le dice esto a su hijo: tú eres mi hijo y yo te amo, y ojo, yo estoy satisfecho contigo. Yo estoy, como dice ahí, agradado contigo. Y nuevamente tenemos que ir hacia atrás. ¿Qué había hecho Jesús en este momento para que Dios esté agradado con él? Para que Dios esté contento con él. ¿Qué había hecho Cristo Jesús hasta este momento? Se había portado como cualquier judío que amaba la ley. Había cumplido los mandatos de la ley como la mayoría de judíos
lo trataba de hacer, ¿verdad? Pero de especial, de asombroso, algo que lo resaltase. Amén. Recordemos que Jesús llegó a los 30 años y nadie lo conocía, o sea, pasó como cualquier mortal más. Significa pues que no había hecho nada que sobresaliera. Pero sin embargo Dios le está haciendo saber algo, que él estaba contento con él, que él estaba agradado con él, que él estaba complacido con él. Amén. Y la pregunta es, pues, si nosotros, si Dios está contento con nosotros, si Dios está complacido con nosotros, si Dios nos ha aceptado a nosotros. Amén. Porque de no saber esto, vamos a estar buscando, ¿no? Vamos, como dice, psicológicamente hablando, vamos a sentir todavía como que falta algo más. Amén. Para poder complacer a Dios, ser aceptados por Dios. Pero hay un salmo, Salmos 44. En el Salmos 44, versículos 3. Está hablando del pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel llegó a poseer la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ahora, cuando uno va de este momento hacia atrás, su peregrinaje en el desierto, la salida de Israel, obviamente pues ya hemos hablado infinidad de veces de cómo este pueblo fue rebelde, contumaz, cómo este pueblo no creyó en el poder de Dios, cómo fue de fracaso en fracaso, a tal punto pues que fueron juzgados y que terminaron 40 años vagando en el desierto. Pero a pesar de esto, este pueblo entra a Canaán y la llega a conquistar. Y es interesante lo que este versículo o este Salmo 44 dice del por qué. Salmo 44, versículo 3 dice, ¿por qué? ¿No? Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. O sea, les dice, ojo, tú no conquistaste porque eras mejor luchador, peleador, no. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Ni su brazo los libró. O sea, no es porque tú eras más fuerte. No. Ojo, no es por eso. Sino tu diestra y tu brazo a la luz de tu rostro. En otras palabras, Dios está diciendo, fue por mí. Fue mi brazo, fue mi diestra. No fue tu brazo, no fue tu diestra, no fue tu espíritu guerrero, no. Fui yo, dice el Señor. Y dice, porque te complaciste en ellos. ¿No? Esta palabra, complacer. ¿Qué había a los ojos de Dios este pueblo que había hecho? Bueno, si uno revisa, uno dice, no ha hecho nada bueno, ¿verdad? Al contrario, ha quebrantado los mandatos de Dios y todo. Dios ha tenido que juzgarlo, esa generación ha tenido que perecer, etcétera, etcétera. Pero sin embargo señala que a pesar de ello, Dios se complació en ellos. Se agradó de ellos. Fueron admitidos con gusto, que es el significado de ¿qué? De la palabra acepto. Así que si el pueblo de Israel
llegó a donde llegó no fue por mérito de ellos, porque ellos fueran algo especial. Obviamente Dios los hizo especiales, pero de ellos no nació. Fue porque Él se agradó, como que Dios se ha agradado de nosotros también. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Es un texto que sé que muchos conocen. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 6 dice, bueno, obviamente pues habla del por qué Dios nos escogió, ¿no? Dice, para la alabanza de su para alabanza de la gloria de su gracia, o sea, fue por su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nosotros somos aceptados en el amado, en Cristo Jesús. Dios está complacido con nosotros, pero en Cristo. Si estamos en Cristo, amén, si nos hemos unido a Él, en Él somos aceptos. En Cristo, dice la palabra de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, como dice el diccionario, bien recibidos, admitidos con gusto. Y así como Cristo Jesús, todo esto en el momento en el que ponemos nuestra fe en Cristo, todo esto en el instante en el que venimos a ser hijos de Dios, ya somos aceptos. Y desde el momento en que uno entrega su vida a Cristo, ¿qué ha hecho hasta ese momento? Nada más que confiar. Él nos ha aceptado antes de. Amén. Nuestra aceptación no ha sido basada más que por estar en Cristo, por su gracia, por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Desde el primer día, desde el primer momento, en el instante en que tú le dijiste al Señor Jesús que sea tu redentor, que sea tu salvador, en ese instante Dios dijo sobre nosotros las mismas palabras que dijo sobre Jesucristo. Ahora este es mi Hijo amado y con Él estoy complacido. Él es acepto delante de mí. En ese momento uno lo ha sido. Uno no lo va a hacer después, ya lo es. Amén. Y es algo que nosotros debemos de creer en la palabra de Dios. Porque si no, el diablo va a jugar con estos sentimientos, con estas emociones, ¿verdad? Y nos va a meter a un carrusel. Amén, donde un día uno se sentirá amado, al otro día odiado, uno que Dios lo acepta, al otro día que ya no lo quiere, que un día es su hijo, que otro día no es su hijo. Y así uno no puede caminar en la vida cristiana. La única manera de seguir adelante es sabiendo que somos hijos, que Dios nos ama y que Él está contento con nosotros. Solo con esa seguridad, solo con esa confianza uno puede seguir adelante. Sí, uno se va a caer, pero dice Dios me sigue amando. Yo sigo siendo su hijo y sigue estando contento conmigo. Yo me levanto nuevamente y sigo avanzando. Me volveré a caer seguramente, pero yo sabré, sigo siendo su hijo. Dios me sigue amando y Él está contento conmigo.
¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Porque en Él soy acepto. Porque de tal manera Él me amó. Amén. Es la única manera de vivir libre de ¿qué? De la condenación del diablo, de la culpa del diablo. Obviamente, ¿qué voy a hacer cuando yo peque? Lo que dice la Biblia, voy a confesar. Amén. Hijitos míos, como dices primera de Juan capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y lo mismo que yo les estoy diciendo ahora, obviamente se hace con la finalidad de que no pequéis. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo uno que sabe que sigue siendo hijo, que Dios lo ama y que Dios está contento con uno, puede ir donde su padre y decirle: Padre, perdóname, te fallé. Y acá está mi abogado. Señor te limpia, el Señor te perdona, ¿y tú qué sigues? Adelante. No me puedo imaginar, con esto sí, uno puede darse una idea. Cómo un hombre, por citar un ejemplo de tantos, que adultera, comete asesinato, se queda con la esposa del que él asesinó. ¿Cómo un hombre puede seguir adelante después de cometer tan atroces pecados? ¿Cómo éste puede ser llamado el amigo de Dios? ¿O cómo él se puede saber que sigue siendo amigo de Dios después de todo lo que ha cometido y que trató de ocultar? Como leo, uno no puede entender, pero yo creo que él supuesto que él era amado por Dios y que él estaba complacido o agradado. El saber eso lo ayudó ¿a qué? Lo ayudó a levantarse, ¿verdad? A confesar su pecado y a seguir ¿qué cosa? Adelante. Y es lo único que creo yo nos va a ayudar a todos nosotros a seguir adelante. A que los fracasos o los errores no nos detengan, sino que podamos seguir levantándonos hasta aquel día glorioso en que Cristo venga por nosotros. Amén. Pero esto por estar en Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Y si tú que me estás oyendo no has puesto tu fe en Cristo, en la obra redentora de Cristo, bueno, es lo que te está faltando para que tú te sepas que eres hijo amado y que Dios se complace contigo. Y yo te invito ahí donde tú estás, en tu casa, en el lugar en el que estás escuchándome, que puedas volver tu corazón a Dios, que puedas reconocer que solo hay una persona que puede salvarte y darte nueva vida, y ese es Cristo Jesús. Cuando tú crees que Él murió en tu lugar por tus pecados y confías que en Él tú vas a ser perdonado y hecho hijo de Dios, es donde efectivamente te conviertes en hijo de Dios. Así que ven a Cristo, pon tu fe en Él, para que estas palabras que Dios dijo de Jesucristo y las ha dicho de muchos como de nosotros que hemos puesto, la diga respecto de ti también. Ahora, este es mi hijo, mi hija amada, y con él estoy complacido
o satisfecho o contento. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, siempre orando para que el Señor pues nos muestre sus propósitos cada día, anhelando que nuestro Señor regrese como Él ha prometido hacerlo y que nos encuentre una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos, al menos por este medio, el domingo que viene. Gloria a Dios.